El clic de mi puerta, normalmente un sonido bienvenido, se convirtió en el eco de mi propia ruina. Oí la voz de Brenda desde la cocina, nítida y clara, diciéndole a su madre: «Ya no lo soporto. Su sola existencia me asfixia». Mis llaves, una carga innecesaria, se resbalaron de mis dedos entumecidos, golpeando el suelo con un ruido metálico, inaudible, indeseable. Frank Miller, ingeniero de software, termina temprano del trabajo y se dirige a casa para sorprender a su esposa, Brenda Peterson. Ve el coche de Brenda en la entrada, pero la puerta del garaje permanece cerrada, un detalle inusual. Su Golden Retriever, Rusty, no lo recibe en la puerta, una señal de alerta inmediata. Desde la cocina, Frank oye la voz de Brenda, hablando por teléfono con su madre, Eleanor. Las palabras de Brenda son un golpe desgarrador. «Mamá, ya no lo soporto. Me irrita con todo lo que hace. Su sola existencia me asfixia». Las llaves del coche de Frank se le resbalan de las manos, golpeando el suelo de madera, con el sonido amortiguado por el impacto. Ignorante de su presencia, Brenda continúa, detallando años de silencioso desprecio, incluso encontrando su respiración irritante. Aturdido y desorientado, Frank se retira silenciosamente de la casa, mientras su mundo se derrumba a su alrededor. Se sube a su coche con las manos temblorosas, mientras los 8 años de su matrimonio se repiten como una cruel decepción. Conduce sin rumbo, llegando finalmente al desolado estacionamiento del motel Blues Moon. Reserva una habitación, paga en efectivo e ignora intencionadamente las llamadas y mensajes desesperados de Brenda. Esa noche, solo en la austera habitación del motel, Frank toma una decisión solitaria. Necesita desaparecer por un tiempo, dándole a Brenda la libertad que, sin saberlo, anhelaba. La fecha límite del proyecto se había retrasado, lo que me permitió salir temprano de la oficina inesperadamente. Era martes por la tarde, todavía soleado, un regalo excepcional. Decidí aprovecharlo al máximo, comprando una botella de Chardonnay, el favorito de Brenda, y planeando una sorpresa discreta. Rara vez teníamos estos momentos espontáneos. Brenda, mi esposa desde hacía 8 años, estaría en casa, probablemente trabajando en su jardín o leyendo en el solario. Pensarlo me hizo sonreír discretamente. Aparqué mi sedán en la entrada y vi que el coche compacto de Brenda ya estaba aparcado, pero la puerta del garaje estaba bajada. Era extraño. Solía dejarla abierta si iba a entrar y salir. La puerta principal no tenía llave, una costumbre que nunca habíamos roto. La abrí con cuidado, esperando que Rusty, nuestro Golden Retriever, corriera por el pasillo, golpeando la cola con fuerza y ladrando alegremente. No lo hizo. El silencio en la casa fue inmediato, denso. Se me hizo un nudo en el estómago. Entonces lo oí. Un murmullo de voces desde la cocina. Una era la de Brenda, nítida y clara, con un tono de cansancio que no había reconocido. La otra, nítida y familiar, pertenecía a su madre, Eleanor. Parecía que estaban en el altavoz. Me quedé junto al perchero, con la botella de vino todavía en la mano, como un observador silencioso en mi propia casa. Estaba a punto de anunciar mi presencia, de sorprenderlas, cuando las siguientes palabras de Brenda me impactaron con la fuerza de un golpe físico. «Mamá», dijo, extendiendo el nombre cargado de queja. «Ya no lo soporto. Me irrita con todo lo que hace. Su sola existencia me asfixia». La botella de Chardonnay pesaba muchísimo en mi mano. Las llaves del coche, aún apretadas en la otra palma, resbalaron. Golpearon el suelo de madera con un ruido metálico y agudo. El sonido resonó en el repentino y resonante silencio en mis oídos. Brenda no se detuvo. Eleanor debió de haber dicho algo, una pregunta o un murmullo alentador. «No es solo una cosa», continuó Brenda, con la voz más baja, casi un susurro conspirativo, pero me llegó con cruel claridad. Han pasado años, cada pequeño hábito, la forma en que se aclara la garganta, incluso el sonido de su respiración. Es como un ruido constante y chirriante en el fondo de mi vida. Solo quiero que desaparezca. Mi mente se quedó en blanco. 8 años. Las fotos de la boda en la repisa, las vacaciones, las comidas compartidas, las tardes tranquilas. Cada recuerdo ahora parecía una ilusión cuidadosamente construida. Ella quería que desapareciera. Su propia existencia se sentía asfixiada por la mía.
No podía moverme. No podía hablar. Las llaves brillaban en el suelo. No las recogí. Mis pies, sin pensarlo conscientemente, empezaron a retroceder. Un paso, luego otro. La puerta principal, aún entreabierta, me ofrecía una vía de escape que no sabía que necesitaba hasta ese momento. La cerré tan silenciosamente como la había abierto. El suave clic fue definitivo, concluyente. La botella de vino seguía en mi mano, olvidada. Caminé hacia mi coche, el sol de la tarde, un foco brutal sobre mis manos temblorosas. Arrancar el motor parecía una tarea imposible. Mis pensamientos eran una mezcla frenética de incredulidad y certeza gélida. 8 años. Todas esas sonrisas, todos esos momentos compartidos, ¿eran solo una actuación? ¿Una mentira que había mantenido meticulosamente? El motor arrancó. Un rugido sordo, un consuelo hueco. Conduje. No sabía a dónde. Las calles de Northfield se desdibujaban. Los lugares conocidos pasaban sin reconocerlos. Conduje hasta que el sol empezó a ocultarse, proyectando largas sombras sobre centros comerciales y campos vacíos. Mi teléfono vibraba sin parar en el portavasos. Brenda. Los mensajes empezaron a acumularse. ¿Dónde estás? ¿Qué pasó? ¿Estás bien? No los miré. Finalmente, apareció el tenue letrero de neón del motel Blue Moon, parpadeando débilmente contra el cielo crepuscular. Era un lugar para transeúntes, para secretos. Entré en el desolado estacionamiento con la grava crujiendo bajo los neumáticos. La oficina estaba apenas iluminada. Pagué en efectivo una habitación individual, evitando la mirada del empleado. La habitación era estéril, impersonal. Una cama tamaño queen, un televisor atornillado a la pared, una ventana con vista a la autopista. Era justo lo que necesitaba. Me senté en el borde de la cama. El colchón barato crujía bajo mi peso. El teléfono en mi bolsillo seguía zumbando sin parar. Lo saqué, lo silencié y lo puse boca abajo en la mesita de noche. Las palabras se repetían en mi cabeza. Un ciclo de veneno. Su sola existencia me asfixia. Una extraña calma me invadió entonces, fría y dura. Brenda quería libertad. Yo podía dársela. Desaparecería, al menos por un tiempo. A la mañana siguiente, Frank retira $3,000 en efectivo, estratégicamente elegidos para evitar sospechas inmediatas. Consigue un teléfono desechable barato y una tarjeta SIM nueva de otra ciudad, asegurando así su anonimato. En un centro comercial local, compra ropa nueva y discreta, modificando aún más su apariencia cortándose el pelo y dejándose crecer una barba incipiente. Encuentra otro motel limpio y sencillo más lejos de la ciudad, pagando una semana entera por adelantado. Frank ofrece una razón plausible, aunque inventada, para su prolongada estancia. Las reformas en curso en su casa. Su único punto de contacto es su hermana, Molly, a quien le envía un breve mensaje de texto, asegurándole que está bien pero que necesita tiempo. Confía en Molly implícitamente en su petición tácita de discreción. Durante los primeros días, Frank permanece distante, consumiendo películas antiguas y comida rápida. Se aísla deliberadamente, evitando las noticias, las redes sociales y cualquier conexión con su vida anterior. Poco a poco, el peso de la realidad empieza a asentarse. Sus limitados días de vacaciones, las facturas inminentes y la disminución de sus ahorros. Recibe un primer correo electrónico de recursos humanos, seguido de una consulta más directa de su jefe, Jim, ambos expresando preocupación por su ausencia. Frank empieza a calcular meticulosamente sus ahorros personales restantes, enfrentándose a la dura realidad financiera. Reconoce que podría soportar esta ausencia durante unos meses, pero el verdadero coste va mucho más allá del dinero. La luz de la mañana, tenue y descolorida, se filtraba a través de las cortinas baratas del motel Blue Moon. No había dormido mucho. El colchón era demasiado blando, las almohadas demasiado planas, y el zumbido de la autopista afuera era un recordatorio constante de un movimiento del que yo no formaba parte. Mi teléfono seguía boca abajo en la mesita de noche. Una acusación silenciosa. Mi decisión, tomada en la silenciosa desesperación de la noche, se sentía más clara ahora, más nítida en la fría luz del día. Necesitaba desaparecer. No para siempre, tal vez, pero lo suficiente para que Brenda sintiera la libertad que ansiaba y para que yo descubriera qué me quedaba.
Primero, el dinero. Mi banco estaba en Northfield, demasiado cerca. Conduje 30 kilómetros al este hasta el pueblo de al lado, donde encontré una sucursal regional. Dentro, el aire acondicionado estaba demasiado frío. Me acerqué a una cajera, una joven de sonrisa cansada. Quisiera retirar $3.000 en efectivo, dije con voz serena. Era una cantidad calculada, suficiente para unas semanas sin que se levantaran sospechas, ni con el banco, ni con Brenda, quien notaría retiros mayores. Los billetes crujientes se sentían extraños en mi mano, una manifestación física de mi despido. Después, un teléfono. Una tienda de electrónica de descuento en un centro comercial olvidado me pareció apropiada. Compré el teléfono desechable más barato que tenían, un teléfono plegable tosco y una tarjeta SIM prepago. El viejo teléfono, el que vibraba con las llamadas sin contestar de Brenda, fue a parar a la guantera de mi coche, una tumba sellada. Este nuevo dispositivo tenía un solo propósito, un salvavidas, si decidía usarlo. Mi apariencia necesitaba un cambio. En el centro comercial, entré en unos grandes almacenes y elegí unos vaqueros, unas camisetas sencillas y un par de camisas baratas. Nada llamativo, solo ropa. Después, me detuve en una barbería, una de esas con postes rojos, blancos y azules afuera, y ancianos leyendo el periódico adentro. Solo un recorte, le dije al barbero, corto por los lados, arregla la parte de arriba. Asintió, mientras la maquinilla zumbaba. Observé mi reflejo, un extraño mirándome, un poco menos Frank Miller que antes. La barba incipiente, que había empezado a crecer ayer, añadía otra capa de anonimato. Necesitaba otro motel. El Blue Moon me parecía demasiado temporal, demasiado cercano a Northfield. Conduje hacia el sur durante otra hora. El paisaje cambiaba gradualmente de la expansión suburbana a campos más abiertos, interrumpidos por pequeños pueblos. Encontré un Super Saver Inn, que prometía habitaciones limpias y servicios básicos. La recepcionista, una mujer de mediana edad con ojos cansados, no hizo muchas preguntas. «Estoy haciendo reformas en casa», le dije con la voz ensayada. Necesitaba un lugar tranquilo durante una semana. Asintió, tomó mi dinero y me dio una tarjeta de acceso. Esta habitación era idéntica a la anterior, pero parecía a 1000 millas de distancia. La única persona a la que le confié un poco de esta información fue a mi hermana, Molly. Vivía a 3 estados de distancia, a 160 kilómetros de Minneapolis, y tenía una visión pragmática del mundo. Le escribí un mensaje rápido en el teléfono desechable. «Molly, estoy bien. Necesito un poco de tiempo. Por favor, no te preocupes ni se lo digas a nadie. Confía en ti». Lo envié. Un pequeño gesto de conexión en un mundo de separación. Sabía que lo entendería. No presionaría. Simplemente me daría espacio. Los primeros días se convirtieron en un ritmo monótono. Veía películas antiguas en el cable del motel, de esas con tramas predecibles y finales felices. Comía comida rápida, hamburguesas, papas fritas, pizza, cualquier cosa rápida y sosa. El mundo fuera de la habitación del motel se sentía distante, apagado. Evitaba las noticias, las redes sociales, cualquier cosa que me conectara con Brenda o mi vida en Northfield. Era una existencia en punto muerto, un vaciado deliberado de mi mente. El suave zumbido del mini refrigerador solía ser el sonido más fuerte de la habitación, pero el desapego no podía durar. El calendario de la habitación, una lámina barata de un paisaje genérico, se convirtió en un duro recordatorio. Los días de vacaciones eran finitos. Las facturas vencían. Mis ahorros, que al principio parecían cuantiosos, empezaron a menguar en mi memoria mental. Una creciente inquietud, un zumbido sordo bajo la calma artificial, empezó a imponerse. Entonces, empezaron los correos. Primero, una amable pregunta de recursos humanos, preguntándome si estaba bien, recordándome el protocolo para las bajas prolongadas. Luego, uno de Jim, mi jefe. Frank, decía, y el asunto era simplemente: me comunico. Jim solía ser directo. Dime que estás bien, nos estamos preocupando, llámame. Las palabras, sencillas y concisas, cargaban con el peso de las expectativas. Mi vida profesional, cuidadosamente construida durante una década, se estaba desmoronando. Tenía un buen trabajo, una carrera profesional estable,
¿Cuánto tiempo podría desaparecer sin que se desvaneciera por completo? Abrí una hoja de cálculo en mi portátil, la que usaba para mis finanzas personales. Hice un seguimiento de mis ahorros personales restantes, el dinero que no estaba inmovilizado en cuentas conjuntas con Brenda. Unos meses, quizá. 3, 4 como máximo, si era frugal. Pero el coste no era solo la pérdida de fondos. Era el coste de la incertidumbre, de quemar puentes, de una vida sin ataduras. En su cuarto día fuera, Frank se topa con una cafetería modesta y sin pretensiones cerca de su motel. Empieza una nueva rutina. Pasa las mañanas allí, absorto en libros que siempre había querido leer. Poco a poco, establece una relación discreta con la barista, Lily, una joven de característico cabello morado y tatuajes. Lily parece comprender intuitivamente la necesidad de anonimato de Frank, un acuerdo tácito. «Pareces alguien que huye de algo», afirma Lily, una observación silenciosa. La respuesta de Frank es simple y directa. «Quizás estoy huyendo de mí mismo». Empieza a ayudar informalmente en la cafetería durante las horas punta, encontrando un propósito discreto en las tareas sencillas y manuales. Earl, el dueño de la cafetería, se da cuenta de la presencia constante de Frank y su discreta competencia. Earl le ofrece un trabajo a tiempo parcial, con pago en efectivo, declarando explícitamente, sin preguntas. Frank contempla el marcado, casi discordante, contraste entre esta oferta y su anterior vida estructurada. Acepta la propuesta de Earl, un paso deliberado hacia esta existencia inesperada y anónima. Frank reflexiona sobre la rápida y profunda disolución de su identidad como ingeniero de software con un plan de jubilación estable. Reconoce la rapidez con la que esa vida se transformó en una definida por un trabajo en negro. La habitación del motel, con su olor a desinfectante rancio y aire reciclado, empezaba a sentirse como una jaula. En mi cuarto día de exilio autoimpuesto, el silencioso desapego había empezado a debilitarse. Las películas antiguas ya no ofrecían mucho consuelo, y la comida rápida empezaba a saber a cartón. Necesitaba moverme, ver algo más allá de la autopista y la pantalla parpadeante del televisor. Salí del estacionamiento del motel, girando a la izquierda en lugar de a la derecha, en dirección contraria a Northfield. Unos kilómetros más adelante, entre una lavandería y una tienda de carnada, lo vi, una cafetería pequeña y modesta llamada The Daily Grind. Parecía vieja, sin pretensiones, con un letrero pintado a mano y sillas desiguales que se veían por la ventana. Entré. Dentro, el aire olía a granos tostados y canela. Todo estaba en silencio, salvo el murmullo de una melodía de jazz y el siseo de una máquina de café expreso. Pedí un café solo y me senté en una mesa junto a la ventana, donde saqué uno de los libros que había comprado, una novela gruesa que siempre había querido leer. El ritual me hizo sentir como en casa. La barista era una joven de cabello morado brillante y varios pequeños tatuajes en los brazos. Lily, decía su etiqueta. Desprendía una serena eficiencia, moviéndose entre el molinillo y el mostrador con una soltura innata. Durante las mañanas siguientes, volví a la misma mesa de la esquina, al mismo libro. A veces, cuando la cafetería estaba tranquila, Lily se apoyaba en el mostrador, limpiando la bandeja de goteo, e intercambiábamos algunas palabras. Nada personal, solo observaciones sobre el clima o la hora punta de la mañana. Una mañana, mientras tomaba mi segunda taza, me miró fijamente, con una mirada penetrante a pesar del cansancio. «Pareces alguien que huye de algo», dijo en voz baja, casi como una observación para sí misma. Hice una pausa, con la taza caliente en las manos. No era una acusación, solo una simple afirmación. «Quizás», respondí, mirando por la ventana los coches que pasaban, «quizás estoy huyendo de mí mismo». Ella asintió lentamente, con una mirada de complicidad, y se giró para limpiar la encimera. No insistió, y por alguna razón, ese simple reconocimiento hizo que el gran peso que llevaba se sintiera un poco más ligero. A medida que los días se convertían en semanas, empecé a hacer pequeñas cosas en la tienda. Cuando había prisa y Lily estaba abrumada, instintivamente cogía un trapo y limpiaba las mesas vacías o las tazas sucias. Ella me hacía un gesto de agradecimiento, y me sentía bien de ser útil, de tener un propósito que no estuviera ligado a líneas de código ni a reuniones corporativas.
Las tareas sencillas y físicas eran un grato contraste con la resolución abstracta de problemas de mi antigua vida. Una tarde, un hombre de barba canosa y mirada amable, al que había visto por la tienda, se sentó a mi mesa. Se presentó como Earl, el dueño. «Has estado ayudando a Lily», dijo con voz grave. «Me he dado cuenta. Eres buena con la gente, callada, pero consigues resultados». Me encogí de hombros, un poco incómodo con la atención. «Solo intento ser útil». Earl se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en la mesa. «Mira, Frank, ¿de acuerdo?» Asentí. «Me vendría bien una mano extra. Medio tiempo. Efectivo. Sin preguntas». Hizo una pausa, dejando las últimas 3 palabras en el aire. Lo sabía. O al menos, tenía una buena idea. Estaba ofreciendo un salvavidas, uno sin condiciones, sin verificación de antecedentes, sin ingresos rastreables. El contraste con mi vida anterior era marcado, casi absurdo. Apenas una semana antes, era ingeniero de software, ganaba un sueldo de 6 cifras, con un paquete completo de beneficios y un cómodo plan de jubilación. Ahora, me ofrecían un trabajo en negro en una cafetería de un pequeño pueblo, lavando platos y limpiando mesas. Era un desmantelamiento total de todo lo que había sido. Sin embargo, pensarlo me traía una extraña sensación de alivio. Era un trabajo honesto, un trabajo tangible. Era sencillo. «Me lo llevo», dije, mirando a Earl. Mi voz sonaba firme, casi resuelta. Earl sonrió, una sonrisa sincera y arrugada. «Bien, empieza mañana por la mañana a las 6. Lily te enseñará cómo funciona». Mientras caminaba de vuelta a mi motel, con el aire fresco de la tarde en la cara, pensé en lo rápido que había sucedido todo. En un momento, estaba trazando mi carrera profesional, planeando mi jubilación. Al siguiente, mi mundo se derrumbó, dejándome solo para recoger los pedazos de la forma más inesperada. Mi identidad como ingeniero de software, esposo, propietario de una casa, se había disuelto, reemplazada por un fantasma en un pequeño pueblo, trabajando por dinero en una cafetería. Fue una sensación aterradora y liberadora a la vez. Al 7º día de su desaparición, Molly le envía a Frank un enlace a un noticiero local. La pantalla muestra a Brenda, llorosa y con los ojos enrojecidos, aferrada a la fotografía de Frank, suplicando públicamente su regreso. Brenda le confiesa su eterno amor por Frank en televisión, afirmando ignorar su desaparición y expresando su deseo de reconciliación. Frank queda profundamente impactado por la dramática actuación de Brenda, considerándola una clara contradicción con su anterior confesión privada. Molly continúa con capturas de pantalla de las publicaciones de Brenda en Instagram, que ahora están llenas de cariñosos mensajes y fotos antiguas de ellos, transmitiendo una profunda angustia. ¿Qué demonios está pasando?, le escribe Frank a Molly, exigiendo una explicación sobre el comportamiento contradictorio de Brenda. Molly responde, sugiriendo que Brenda es una actriz talentosa o que está realmente angustiada, lo que deja a Frank reflexionando sobre la verdad. Molly también le informa de las frecuentes visitas de Brenda a casa de sus padres, lo que pone de relieve la angustia que les está causando. Una fuerte oleada de culpa invade a Frank al darse cuenta de la pesada carga que pesa sobre sus ancianos padres, en particular la delicada condición cardíaca de su padre. Frank decide llamar a sus padres, primero para tranquilizar a su madre, Eleanor, y luego a su brusco padre, diciéndoles que está vivo, pero que necesita más tiempo. Su padre, visiblemente angustiado, reprende a Frank por la preocupación, los informes policiales y el vergonzoso espectáculo público. Las palabras de su padre revelan el verdadero y profundo impacto de la repentina desaparición de Frank en toda la familia. Era el 7º día desde que salí de casa, el 7º día de rutinas de cafetería y comidas anónimas. Me estaba acostumbrando al ritmo de esta nueva vida, a su simplicidad. Entonces, una notificación de mi teléfono desechable. Era Molly, un enlace a un sitio de noticias local. Se me revolvió el estómago. Hice clic, mientras el teléfono barato cargaba la página con dificultad. Empezó el video. Sentí un vuelco en el estómago. Era Brenda. En la pantalla, una reportera local estaba afuera de nuestra casa en Northfield, la que había dejado hacía una semana. Y allí estaba Brenda, llorosa y con los ojos enrojecidos, agarrando una foto mía enmarcada. Mi foto.
Hablaba con voz temblorosa, amplificada por el micrófono de la reportera. «Frank, por favor, si estás viendo esto», dijo con voz entrecortada, mientras las lágrimas le corrían por la cara. «Ven a casa. No sé qué pasó. Te quiero. Podemos arreglar lo que sea que esto sea». Habló de su preocupación, de que Rusty, nuestro perro, me extrañara. Me presentó a una esposa desconsolada, completamente desconcertada por la repentina desaparición de su esposo. Parecía tan genuinamente angustiada, tan completamente devastada, que por una fracción de segundo casi la creí. Pero entonces las palabras de Brenda desde la cocina resonaron en mi cabeza, frías y precisas. Su sola existencia me asfixia. El contraste fue una bofetada. Era una actuación, una exhibición pública cuidadosamente orquestada. Apreté el teléfono con fuerza. ¿Cómo podía? ¿Cómo podía quedarse allí, llorando lágrimas de cocodrilo, cuando hacía una semana había deseado que yo desapareciera? La audacia, la teatralidad pura, me dejaron sin palabras. Otro mensaje de Molly. Esta vez, eran una serie de capturas de pantalla. El Instagram de Brenda. Una foto nuestra el día de nuestra boda, con un pie de foto. Se me parte el corazón. Por favor, vuelve a casa, mi amor. Otro, de nosotros de vacaciones, riendo. Cada momento sin ti es una tortura. Te extraño muchísimo. El feed era un santuario cuidadosamente seleccionado para un amor que, desde mi perspectiva, nunca había existido para ella. ¿Qué demonios está pasando?, le escribí a Molly. Las palabras salieron más cortantes de lo que pretendía. Su respuesta llegó casi de inmediato. No lo sé, Frank. O es una actriz magistral, o está realmente desconsolada. O ambas cosas, supongo. Ha estado en casa de mamá y papá todos los días, llorando, preguntando si saben algo de ti. Mamá está hecha un desastre. La mención de mis padres me invadió un terror gélido. Mi padre, en concreto, llevaba años con problemas cardíacos, con un triple bypass hacía 5 años. Pensar en su preocupación, en las dramáticas actuaciones de Brenda en su sala, me revolvía el estómago con un nudo de culpa. No se merecían esto. Había estado tan concentrada en mi propio dolor, en mi propia huida, que no había considerado el efecto dominó. Me quedé mirando el teléfono desechable y luego cogí el teléfono fijo barato de la habitación del motel. Me parecía más seguro, menos rastreable. Mis dedos se tambalearon al marcar el número familiar de mis padres. Sonó 3 veces antes de que mi madre, Eleanor, contestara con la voz tensa por la preocupación. «¿Mamá? Soy Frank». Un jadeo ahogado al otro lado. «¡Frank! Ay, gracias a Dios. Hemos estado tan preocupados. ¿Estás bien? ¿Dónde estás?» Su voz estaba cargada de lágrimas contenidas. «Estoy bien, mamá. Estoy bien. Solo necesitaba un poco de tiempo. Sé que esto es difícil, pero estoy a salvo. Dile a papá que también estoy bien». La oí colgar, y luego una conversación apagada. Un momento después, la voz ronca de mi padre llegó al teléfono, aguda, con una mezcla de alivio y rabia. «Frank Miller, ¿qué demonios crees que estás haciendo? Tu madre ha estado fuera de sí. La policía ha estado aquí. Brenda ha estado como una loca en la tele. Nos has dado un susto de muerte, hijo». Su voz, normalmente tranquila y mesurada, sonaba tensa. La ira en su tono estaba impregnada de miedo genuino, una emoción cruda que no le había oído desde que era adolescente. «Papá, lo siento», dije, sintiendo las palabras completamente inadecuadas. «No quise causar todo esto. Solo tenía que irme». «¿Irte?», se burló, con un sonido áspero. «Desapareciste. Pensamos que había pasado algo terrible. Hubo informes policiales, hijo. Informes policiales. Y ahora este espectáculo público. Tienes que volver a casa, Frank. Sea lo que sea. No puedes desaparecer así como así». Tenía razón, a su manera. La magnitud de mis acciones, la preocupación que había causado, el circo público que Brenda había orquestado, todo se desplomó sobre mí. Mi desaparición no había sido silenciosa. Había sido ruidosa, caótica y de gran alcance. Frank queda con Molly en un parque a 2 horas de su ciudad natal. Al verlo, Molly lo abraza con fuerza y de inmediato le da un puñetazo en el hombro. Frustrada, expresa su enojo por el inmenso impacto emocional que su desaparición ha tenido en su familia.
Molly se pregunta por qué no pudo simplemente informar a sus padres de su necesidad de espacio. Frank, con la voz aún teñida de amargura, relata la devastadora conversación que escuchó sobre los verdaderos sentimientos de Brenda. Molly lucha por conciliar el relato de Frank con las muestras públicas de dolor de Brenda, sugiriendo que las conversaciones privadas pueden ser engañosas. Frank afirma rotundamente que las palabras de Brenda fueron profundamente sinceras, enfatizando el tono y el contexto duros. Aún confundida, Molly presiona a Frank sobre sus planes de futuro, señalando lo impráctico que es vivir indefinidamente en un motel. Luego le entrega un periódico local, donde su rostro aparece visiblemente en la página 3. El artículo detalla su desaparición y destaca la recompensa que su empresa ha ofrecido por información. Frank mira fijamente la foto de su rostro sonriente, abrazando a Brenda, y la situación le resulta cada vez más surrealista. Se siente atrapado. Su profundo dolor privado ahora brutalmente expuesto como espectáculo público, y la presión se intensifica. El parque era anodino, solo una extensión de césped verde con algunos robles cansados y un columpio. Estaba a 2 horas de Northfield, una zona neutral. Vi a Molly esperando junto a una mesa de picnic, de espaldas a mí. Llevaba una chaqueta vaquera descolorida y los hombros encorvados. Cuando la llamé, se giró. Su rostro era una mezcla de alivio y rabia. Se abalanzó sobre mí, rodeándome el cuello con sus brazos en un fuerte abrazo que me dejó sin aliento. Entonces, antes de que pudiera registrarlo del todo, su puño impactó en mi hombro, un golpe seco y punzante. ¡Idiota!, siseó, retrocediendo con los ojos llenos de lágrimas. ¿Tienes idea de lo que les hiciste pasar a mamá y papá? ¿Qué? Nosotros, pasó por ahí. Lo siento, Molly, dije, frotándome el hombro. No era solo dolor físico, sino el dolor de verla sufrir. No fue mi intención hacer esto. ¿No era tu intención?, replicó ella, alzando la voz. «Desapareciste. ¡Puf! Te fuiste. ¿No podrías haber llamado a mamá y papá y decirles que necesitabas un descanso? ¿Crees que esto fue más fácil?» Respiré hondo, con el sabor a café rancio aún en la boca. La oí, Molly. Antes de irme, oí a Brenda hablando por teléfono con mamá. Dijo que no me soportaba. Dijo que mi sola existencia la asfixiaba. Dijo que quería que desapareciera. Las palabras, incluso ahora, eran como cristales rotos en mi garganta. La amargura seguía ahí, un zumbido constante bajo la superficie. Molly me miró fijamente. Su ira se fue calmando poco a poco, reemplazada por una mirada de incredulidad. «No», susurró. «Brenda no diría eso. La verdad es que no. Probablemente solo se estaba desahogando con mamá. Ya sabes cómo les hablan las mujeres a sus madres. Dicen estupideces que no sienten». Lo decía en serio, insistí, con el recuerdo escalofriantemente vívido. La forma en que lo dijo, el tono, no fue una queja casual, Molly. Fue fría, decisiva. Describí la intensidad silenciosa, la sensación de desdén absoluto. Era la verdad, que salió de una forma que jamás me habría dicho a la cara. Molly se pasó una mano por el pelo, frunciendo el ceño. Intentaba reconciliar a la Brenda llorosa de las noticias con la Brenda venenosa que yo le había descrito. Era difícil convencerla. «No sé, Frank», dijo finalmente, con la voz más suave, pero aún llena de dudas. «Es que es difícil imaginarla diciendo eso, y luego verla tan angustiada». Hizo una pausa y me miró con renovada urgencia. «¿Y ahora qué? No puedes vivir en un motel para siempre. Tu trabajo, están empezando a hacerte preguntas». Metió la mano en su enorme bolso, sacó un periódico doblado, y lo empujó hacia mí desde la mesa de picnic. Esto salió ayer. Lo abrí lentamente, y mis ojos se posaron inmediatamente en la página 3. Allí estaba, mi cara, una foto de nuestro 5º aniversario, una imagen radiante y sonriente de Brenda y yo, rodeándola con mi brazo, ambas con un aspecto absurdamente feliz. El titular gritaba: «Hombre de Northfield desaparece. La empresa ofrece recompensa por información». Debajo, un breve artículo detallaba mi desaparición, mi trabajo en la empresa de software, las súplicas públicas de Brenda, mi vida, mi agonía privada, expuesta al público. Contemplé el rostro sonriente de la foto, un extraño en una vida pasada. Fue como una experiencia extracorpórea,
contemplando mi propia tragedia expuesta al escrutinio público. Mi dolor, la traición silenciosa y corrosiva, era ahora un titular. Sentí una profunda sensación de exposición, de estar acorralado. El anonimato que había buscado, la desaparición silenciosa, se había desvanecido. La presión, que ya crecía, de repente se volvió inmensa. Este giro inesperado, de la desesperación privada al espectáculo público, te hace reflexionar sobre el verdadero costo de las decisiones y cómo se desarrollan. Quédate hasta el final para ver cómo se desarrollan las costosas decisiones de la vida. Frank recibe un mensaje de texto críptico de un número desconocido y bloqueado. El mensaje contiene una fotografía borrosa que muestra a Brenda abrazando a otro hombre, Chad, frente a una casa que le resulta inconfundiblemente familiar. Un mensaje escalofriante y directo acompaña la imagen. No vale la pena, amigo. Es hora de seguir adelante. El mundo de Frank vuelve a cambiar bruscamente al procesar la imagen borrosa pero innegable de Brenda y Chad. De inmediato comprende la traición más profunda, mucho más allá del mero desprecio emocional, al darse cuenta de que el dolor público de Brenda era una cortina de humo. Sus emotivos discursos y publicaciones en Instagram eran una estrategia manipuladora para ocultar su romance y explicar su ausencia. Frank reenvía rápidamente la foto incriminatoria a Molly, quien, tras un momento de silencio atónito, intenta negar sus implicaciones. Molly sugiere que las figuras en la imagen borrosa podrían ser cualquiera, reacia a aceptar la cruda realidad. Sin embargo, Frank reconoce el distintivo abrigo de invierno de Brenda y la inconfundible complexión de Chad por observaciones previas y fugaces. Le informa a Molly de su firme decisión de regresar, no para reconciliarse, sino para confirmar sus sospechas y revelar la verdad. Molly, percibiendo su silenciosa determinación, le insta a proceder con extrema cautela, sabiendo que su apariencia tranquila a menudo oculta una determinación inquebrantable. Frank inicia de inmediato una investigación meticulosa sobre Chad, utilizando tenues detalles de la fotografía. Descubre metódicamente la identidad de Chad y sus diversas conexiones, guiado por una concentración fría e inquebrantable. El artículo del periódico, con mi cara sonriente y la pena fingida de Brenda, yacía arrugado sobre la mesa de picnic. Mi vida pública, o lo que quedaba de ella, se desmoronaba. Molly se había marchado, todavía preocupada, aún escéptica sobre la verdadera naturaleza de Brenda, pero reconociendo que no podía seguir corriendo. Estaba sentado allí, con un café frío en la mano, cuando mi teléfono prepago volvió a sonar. Un número desconocido, bloqueado. Dudé un momento y luego contesté. Nadie habló. Un momento después llegó un mensaje. No era una llamada. Era una foto, borrosa, granulada, claramente tomada desde lejos, o quizás rápidamente. Mi pulgar la amplió. Sentí un vuelco frío y nauseabundo. Era Brenda. Su distintivo abrigo rojo de invierno era inconfundible. Y junto a ella, abrazándola, había un hombre, alto, de hombros anchos. Chad. Solo lo había visto brevemente, una figura que pasaba por el barrio. Un contratista que trabajaba en una casa a unas cuadras de distancia. Estaban de pie frente a esa casa, la que había estado renovando. Debajo de la foto, una sola línea de texto brutal. No vale la pena, amigo. Es hora de seguir adelante. Mi mundo no solo se tambaleó, sino que implosionó. El desprecio emocional, la asfixia, el deseo de desaparecer, todo encajó con una claridad aterradora. No era solo que no me quisiera, era que amaba a alguien más. El dolor público de Brenda, sus súplicas entre lágrimas en las noticias, las tristes publicaciones de Instagram, no eran expresiones de angustia, eran una actuación, una cortina de humo manipuladora para encubrir su aventura y justificar mi inoportuna ausencia. No estaba desconsolada, estaba cubriendo sus huellas. Le envié la imagen a Molly inmediatamente. Sabía que seguía conduciendo, pero no podía esperar. Me temblaban los dedos al escribir. Su respuesta fue rápida. «Frank, ¿qué es esto? ¿Quién lo envió?» Luego, unos minutos después, cuando debió de haberse detenido, dijo: «Está muy borroso. ¿Estás seguro? Podría ser cualquiera, Frank. De lejos, la gente se parece». «Es ella, Molly», respondí con absoluta certeza.
Es su abrigo. Y ese es Chad. Lo he visto antes. Estaba trabajando calle abajo. Su negación, aunque esperada, se sintió como una nueva traición. Ni siquiera Molly, que solía ver las cosas con claridad, podía comprender la magnitud del engaño de Brenda. Pero yo sí. Estaba ahí, crudo e innegable. Mi silenciosa partida, mi intento de darle la libertad que parecía desear, solo le había servido. Le había facilitado ocultar su indiscreción. La idea me quemaba. Ya no huía. Ya no me escondía. Una fría y firme resolución se apoderó de mí. No iba a volver a Northfield para volver con ella. Iba a confirmar lo que ya sabía y a exponer la verdad. «Vuelvo», le escribí a Molly. «Frank, no», respondió, con una serie de signos de exclamación que denotaban su pánico. «No hagas ninguna tontería. Ten cuidado. Por favor». Me conocía. Mi actitud tranquila a menudo ocultaba una férrea determinación. Cuando tomaba una decisión, estaba tomada. «Lo haré», respondí, pero la palabra me pareció una mentira. No era cautela lo que sentía. Sentía una ira justificada y latente. Preparé mi maleta, pagué los días extra en el motel y empecé a conducir de vuelta a Northfield. Pero primero, entré en una gasolinera. Saqué mi portátil y me conecté al Wi-Fi irregular. Chad. Necesitaba detalles. El fondo borroso de la foto, aunque impreciso, me dio algo. La casa, la marca de la camioneta aparcada en la entrada. Empecé a investigar en Internet. Registros públicos, redes sociales. En una hora, tenía un nombre, una dirección, un negocio. Chad Harrison, un contratista local. No era un simple personaje del barrio. Tenía contactos. Había estado acechando en las sombras de mi vida más tiempo del que creía. Las piezas empezaban a encajar, formando un mosaico feo e innegable. Frank regresa a su pueblo, aparcando el coche a varios kilómetros de distancia para evitar ser detectado. Espera hasta el anochecer y se acerca a su casa, usando una vieja llave de repuesto para entrar sigilosamente por la puerta trasera. Oculto entre las sombras, Frank observa a Brenda y Chad en la sala. Su conversación íntima revela abiertamente los detalles de su relación y el profundo desprecio de Brenda por Frank. Frank empieza a grabar discretamente su diálogo con su teléfono, captando los descarados planes de Brenda para explotar su desaparición. Se oye la voz de Chad, que desestima con indiferencia a Frank y a todo su matrimonio con Brenda. Sin dejar de grabar, Frank sale de las sombras y entra en la sala, rompiendo bruscamente la tranquilidad que les habían robado. Brenda grita conmocionada, mientras Chad reacciona con agresividad inmediata, lanzándose hacia Frank. Frank mantiene una calma notable en medio del caos repentino, anunciando que ha escuchado y grabado toda la conversación. Brenda, con una velocidad asombrosa, intenta manipular a Frank, fingiendo remordimiento y haciendo súplicas desesperadas. Chad, por el contrario, se agita cada vez más, y su agresividad inicial se transforma en pánico visible. Frank revela que posee pruebas irrefutables de su romance y de las intenciones manipuladoras de Brenda. Menciona específicamente la imagen incriminatoria enviada desde el número bloqueado, consolidando su prueba irrefutable. El viaje de regreso a Northfield se sintió diferente. Las calles familiares, antes una vista reconfortante, ahora me asomaban con una sombría determinación. Aparqué el coche a unos 5 kilómetros de casa, escondido en una tranquila calle residencial donde no llamara la atención. El sol se ponía, tiñendo el cielo de tonos naranjas y morados, un hermoso telón de fondo para mi desagradable recado. Esperé hasta que oscureció por completo, hasta que la casa quedó iluminada solo por el tenue resplandor de las luces interiores. Me acerqué a pie, con cuidado, como un fantasma en mi propio barrio. El aire era fresco, con el aroma a tierra húmeda y humo de leña lejano. Nuestra casa. Mi casa. Las ventanas brillaban, proyectando cálidos cuadrados de luz sobre el césped bien cuidado. La puerta del garaje seguía bajada. Caminé hacia la parte de atrás, hacia la pequeña puerta lateral que daba al lavadero. Una vieja llave de repuesto, pegada con cinta adhesiva bajo un ladrillo suelto en el jardín para emergencias, seguía allí. Se deslizó en la cerradura con un suave clic, un sonido no más fuerte que un susurro. Dentro, la casa estaba en silencio. Crucé el lavadero, pasé la cocina
y me detuve justo antes de la entrada de la sala, perdiéndome entre las sombras del pasillo. Desde mi posición privilegiada pude verlos. Brenda y Chad estaban en el sofá, cerca, con su brazo alrededor de ella. La televisión estaba encendida, baja, con un suave zumbido de fondo. Se lo tragó, ¿verdad? La voz de Brenda, un poco alta, demasiado complacida. Todo ese rollo de la esposa desconsolada. Hasta sus padres se lo creyeron. Y Molly, bendita sea su ingenua, se rió, una risa corta y aguda que resonó en el espacio donde solía estar mi amor. Chad la apretó. Como dije, Brenda, qué alivio. Te estaba frenando. Siempre tan predecible, se burló ella, apartándose un poco para mirarlo con los ojos brillantes. Y sofocante. De verdad, cómo respiraba. Pensé que me volvería loca. Esto es mucho mejor. Ahora solo queda esperar a que se tramite el divorcio. Y sin él, tendré mucho más derecho a la casa. La recompensa de la empresa tampoco me vendrá mal. Se me heló la sangre. El puro cálculo, la planificación a sangre fría. Mi desaparición no solo era conveniente, estaba siendo aprovechada. Busqué a tientas mi teléfono desechable y pulsé grabar. La luz roja brilló, pequeña e insistente, captando cada palabra. Entonces, ¿crees que realmente se fue para siempre?, preguntó Chad, con un tono despreocupado, casi aburrido. ¿A quién le importa?, dijo Brenda, encogiéndose de hombros. Ya no me molesta. Esta es nuestra oportunidad, Chad. Todo lo que queríamos. El teléfono en mi mano pesaba, lleno de sus palabras condenatorias. Era suficiente. Más que suficiente. Salí de las sombras y me sumergí en la suave luz de la sala. El televisor parpadeaba silenciosamente tras ellos. Brenda me vio primero. Abrió los ojos de par en par. Un grito ahogado se le escapó de la garganta, un sonido agudo y penetrante de puro terror. Chad, sobresaltado, levantó la cabeza bruscamente. Su postura despreocupada se transformó al instante en agresión. Se abalanzó, un movimiento repentino y bestial, con los ojos encendidos por una mezcla de furia y pánico. Me mantuve firme, con los pies bien plantados. El teléfono seguía grabando. Lo escuché todo, dije con voz monótona, sin emoción, atravesando los jadeos de Brenda y los gruñidos de Chad. Cada palabra. Chad se quedó paralizado, a punto de lanzarse, con el brazo aún extendido. Brenda, recuperándose de su sorpresa inicial, cambió de actitud rápidamente. Su rostro se arrugó, las lágrimas brotaron de sus ojos, una actuación ya en marcha. «Frank, ay Frank, cariño, te lo explico. No es lo que parece. Solo estábamos hablando. Estaba tan preocupada por ti». Su voz, hasta hace poco llena de desprecio, ahora estaba teñida de un fingido remordimiento, llena de súplicas. Chad, sin embargo, no se creyó su actuación. Estaba pálido y su agitación crecía. Lo sabía. Levanté el teléfono. La lucecita roja seguía parpadeando. «Puedes ahorrarte el dramatismo, Brenda. Lo tengo todo grabado. Y esta no es la primera prueba que consigo. ¿Esa foto enviada desde un número bloqueado? Tu secretito ya no es un secreto». El color desapareció de su rostro. Su actuación flaqueó. La verdad, fea e innegable, flotaba pesadamente en el aire. Frank se retira silenciosamente de la casa, dejando a Brenda y Chad atónitos y enfrascados en una acalorada discusión. Envía la grabación de la conversación y la foto incriminatoria a la policía local. Además, Frank da una pista anónima sobre los negocios cuestionables de Chad y la reclamación fraudulenta del seguro de Brenda por su desaparición accidental. También alerta anónimamente a su antigua empresa sobre las prácticas poco éticas de Chad, insinuando un posible escándalo. La noticia de los consiguientes problemas legales de Chad y la deshonra pública de Brenda se extiende rápidamente por todo el pueblo. Frank, ahora completamente libre del peso aplastante del engaño, observa desde la distancia cómo sus vidas cuidadosamente construidas se desmoronan. La narrativa pública meticulosamente elaborada de Brenda, una fachada de esposa afligida, se derrumba públicamente. Regresa a su vida tranquila y solitaria en la cafetería de Earl, descubriendo una auténtica sensación de paz. Esta paz se encuentra en el trabajo honesto y tangible, y en la compañía sencilla y sin complicaciones de Lily y Earl.
Frank inicia formalmente el proceso de divorcio, presentando pruebas irrefutables y garantizando una separación de bienes rápida y equitativa. Reconecta con Molly con cautela y le cuenta la verdad completa y sin tapujos sobre la traición de Brenda. Poco a poco, comienza a reconciliarse y a reconstruir la confianza con sus padres, inmensamente aliviados. Frank abraza plenamente su nueva vida, ya no definida por el trauma de la traición. En cambio, se encuentra moldeado por una silenciosa resiliencia y la profunda promesa de un futuro construido sobre cimientos genuinos y auténticos. Me di la vuelta y me alejé de la casa, dejando atrás los gritos aterrorizados de Brenda y los furiosos gritos de Chad resonando en la sala. La puerta trasera se cerró con un clic, no con la silenciosa irrevocabilidad de mi partida de hacía una semana, sino con el eco áspero de su mundo destrozado. No miré atrás. No quedaba nada que ver. La cruda y fría verdad había salido a la luz, y yo tenía lo que necesitaba. Mi coche aún estaba a kilómetros de distancia. El largo paseo por las calles silenciosas y oscuras fue un momento para procesar la situación, para que la ira contenida se calmara y se transformara en un propósito decidido. En cuanto llegué a mi coche, saqué mi teléfono desechable. La grabación de la conversación entre Brenda y Chad era clara y contundente. La envié, junto con la foto borrosa del número bloqueado, a la línea de denuncias anónimas del Departamento de Policía. No me detuve ahí. Añadí una breve y cuidadosamente redactada denuncia anónima sobre los negocios pasados de Chad Harrison, algunos contratos cuestionables que había descubierto durante mi investigación, y una mención de la reciente investigación de Brenda sobre la cláusula de desaparición accidental de mi póliza de seguro de vida. Era un detalle que Molly había proporcionado sin darse cuenta al expresar su preocupación por la estabilidad financiera de Brenda. Que ataran cabos. Luego, recibí un correo electrónico anónimo, más específico, dirigido al Departamento de Recursos Humanos de mi antigua empresa. Una discreta advertencia sobre la ética profesional de Chad Harrison, implicándolo sutilmente en un posible escándalo relacionado con un contrato de software al que estaba pujando. Otro detalle que había descubierto. Mi antigua vida podría haber terminado, pero aún sabía cómo funcionaba el sistema. Las noticias corren rápido en los pueblos pequeños, sobre todo cuando involucran a figuras públicas como Brenda Peterson, la esposa afligida del noticiero local, y un destacado contratista local. Las pistas anónimas, junto con mi repentina reaparición y la inevitable investigación policial, desató un gran revuelo. En cuestión de días, comenzaron a aparecer fragmentos en redes sociales locales y luego informes más formales en los medios digitales. Chad Harrison enfrentaba problemas legales relacionados con algunos contratos anteriores, y la narrativa cuidadosamente construida por Brenda sobre la esposa desconsolada y desconcertada se derrumbó bajo el peso de su romance expuesto y las implicaciones reales de la investigación por fraude de seguros. Lo observé desde la distancia, distante, casi clínico. La desgracia pública, el frenético retroceso, las discusiones que seguramente estallaron entre Brenda y Chad, todo era un espectáculo que yo había desencadenado, y solo sentía una silenciosa sensación de justicia. Ella había querido que desapareciera. Ahora, su propia vida desaparecía, pieza a pieza. De vuelta en la cafetería de Earl, el aroma a café tostado y el suave zumbido de la máquina de expreso eran ahora un consuelo, un ritmo diario que me conectaba con los pies en la tierra. Lily aún llevaba su pelo morado, aún me dirigía esas miradas cómplices, pero ahora había una comprensión diferente en sus ojos. Earl, con su brusca amabilidad, me ofrecía un trabajo estable y honesto. No era la vida que había planeado, pero era una vida que yo mismo había forjado, libre del peso del engaño. Era real. La solicitud de divorcio fue clara y precisa. Mi testimonio dejó poco margen de discusión. Los abogados de Brenda intentaron luchar, pero la grabación, la foto y la investigación policial sobre la reclamación del seguro desmantelaron rápidamente cualquier influencia que pudiera tener. El acuerdo fue equitativo, justo y rápido. Lo único que quería era romper lazos limpiamente. Primero volví a contactar con Molly, llamándola desde mi nuevo teléfono desechable, explicándole todo y reproduciendo la grabación. Escuchó en silencio, atónita, y luego lloró. No por Brenda,
sino por los años de engaño. Luego, con cautela, llamé a mis padres. Esta vez, hablé directamente, con calma. Les conté la cruda verdad, sin escatimar detalles. Mi madre lloró, pero mi padre, tras un largo silencio, simplemente dijo: «Hiciste lo que tenías que hacer, hijo. Nos alegra que estés a salvo». Fue suficiente. Las barreras, aunque deterioradas, poco a poco empezaron a sanar. Mi antigua vida había desaparecido, destrozada sin remedio. Pero de entre los escombros emergía una nueva. Ya no era Frank Miller, el esposo asfixiado, el hombre invisible. Era simplemente Frank, un hombre que encontró paz en el suave zumbido de un molinillo de café, en la simple verdad del trabajo honesto y en la promesa de un futuro cimentado sobre cimientos auténticos. El suave murmullo de la cafetería, el aroma a café recién molido, se convirtió en el ritmo de mis días. Brenda y Chad afrontaron las consecuencias. El pueblo, a pesar de su pequeño tamaño, se aseguró de que sus historias se contaran, reconfiguradas por verdades filtradas y documentos legales. No busqué los detalles, pero me llegaron fragmentos recogidos de las conversaciones de los clientes o un titular vislumbrado en un periódico desechado. La imagen pública de Brenda, tan cuidadosamente forjada, se había disuelto, dejando tras de sí una cruda realidad de su propia creación. Mi propia vida, antes un camino predecible, ahora avanzaba a un ritmo diferente. Seguía siendo Frank, pero una versión desprovista de pretensiones, construida sobre una base de silenciosa resiliencia. La traición había sido una lección brutal, mostrándome lo rápido que una vida puede desmoronarse y cómo, a veces, se puede encontrar una nueva en los lugares más inesperados. No hubo un gran triunfo, ningún cierre dramático, solo el esfuerzo constante y modesto de vivir cada día. Era suficiente.